Bueno, pues Estados Unidos al final lo ha hecho. Nada va a detener los aranceles y tenemos que entender lo que se avecina para la economía mundial. La verdad que no pensábamos que Trump lo haría o que lo haría de esta manera. Todos especulamos que podría hacerlo, pero esta vez realmente ha apretado el gatillo. Y no está atacando a los adversarios tradicionales como China o Rusia, sino a sus propios aliados del G7. Con esto nos hemos estrellado contra el iceberg y realmente indica cómo los países, especialmente los del G7, dependen demasiado del comercio con Estados Unidos. En serio, ¿qué creían que iba a pasar en el momento en que Trump se diera cuenta de que el 60, 70, 80% de su comercio dependía de la economía estadounidense y del mercado de consumo de Estados Unidos? Por supuesto que lo iba a usar como arma. Y Canadá debería de haberlo sabido. Ya enfrentó los aranceles de Trump en 2016 y hasta 2020 hubo mucha volatilidad y amenazas comerciales. Canadá debería haber aprovechado ese tiempo para diversificar sus cadenas de suministro y su base de clientes fuera de Estados Unidos. ¿Y ahora qué es lo que vemos? Están siendo golpeados con un arancel del 25%, algo muy dañino para toda la economía. Hay un gran volumen de comercio, de materiales, de petróleo que fluye de Canadá a Estados Unidos y un arancel del 25% es suficiente para frenar ese flujo de bienes, porque no es solo el consumidor estadounidense quien tendrá que pagar ese impuesto adicional. Puede que directamente dejen de comprar a Canadá. Los exportadores canadienses podrían verse obligados a asumir el coste del arancel, a bajar sus precios, lo que dañaría a muchas industrias y empleos en Canadá. Hay que entender que la mayoría de las exportaciones de petróleo de Canadá van a Estados Unidos. Toda la infraestructura, oleoductos y refinerías están diseñados principalmente para vender petróleo a Estados Unidos con un gran descuento. Así que incluso ahora Canadá no está obteniendo la mayor cantidad de ingresos posible. Y debido a que su sistema no está orientado a exportar a otros países que necesitan más petróleo y gas, están en una posición muy desfavorable. Si miramos el panorama global, ¿quién necesita energía ahora mismo? Europa, que se ha quedado sin gas ruso y que se está desindustrializando, y China, cuya economía sigue creciendo y necesita importar petróleo. Pero Canadá lleva demasiado tiempo atrapada con Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Canadá en este momento? Amenazan con responder con aranceles equivalentes, pero la medida más dañina que podrían tomar sería cortar el suministro de petróleo y gas a Estados Unidos. Si hicieran eso, los efectos serían desastrosos para ambas partes. Para empezar, entre el 90% y el 98% del petróleo canadiense se exporta a Estados Unidos, y si se corta ese suministro, las consecuencias serían tremendas. En Canadá la industria petrolera quedaría devastada, y en Estados Unidos el 20-30% de la capacidad de refinado depende del petróleo canadiense, por lo que los precios de la gasolina y el diésel subirían considerablemente. Y aunque Trump ha prometido aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos, el proceso para explotar más petróleo de esquisto llevaría de 6 meses a varios años. Además, las petroleras tendrían que hacerlo en un entorno de tipos de interés altos y también de alta inflación, lo que dificultaría aún más el proceso. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá va a destruir a ambas economías. Antes de continuar, deciros que los que estáis suscritos como miembros del canal tenéis hoy a vuestra disposición un vídeo exclusivo con un análisis histórico de cómo afectan los aranceles al oro y a la plata. Espero que lo disfrutéis y sobre todo daros las gracias por vuestro apoyo. Y a los que estáis pensando en haceros miembros del canal, tenéis en el primer comentario fijado toda la información. Pero como resumen deciros que los miembros del canal, además de ayudar a sostener este canal, tenéis a vuestra disposición vídeos exclusivos y un servidor de Discord donde podéis interactuar con otros miembros y por supuesto conmigo sobre los temas que nos apasionan de oro y plata. Y tenemos también en ese Discord una serie de canales que creo que son ya la estrella del servidor de Discord, donde los usuarios ponen sus valoraciones sobre las distintas tiendas de España y Europa donde compran o compramos oro y plata. Así que si quieres colaborar haciéndote miembro del canal, como te decía, tienes en el primer comentario fijado el enlace. Seguimos. En cuanto a México, la situación es un poco más compleja. Como sabemos, México es básicamente la fábrica del sur de Estados Unidos. Fabrica muchos productos para empresas estadounidenses. Por ejemplo, muchos tractores de John Deere se producen en México y luego se envían a Estados Unidos. Pero Trump nunca ha estado muy contento con ese acuerdo. Ha amenazado a John Deere con grandes aranceles si no trasladan su producción de vuelta a Estados Unidos. Con el arancel del 25%, Trump ha dejado claro a México y al mundo que quiere restaurar la industria manufacturera en Estados Unidos y que no le importa lo que pase con las economías de sus socios comerciales. La gran pregunta es, ¿mantendrá Trump ese arancel del 25% durante los próximos 4 años? Si lo hace, encarecerá los coches y los bienes manufacturados en Estados Unidos durante todo ese tiempo. O usará esto como moneda de cambio con México, exigiéndole, por ejemplo, que no acepte inversiones chinas como las de la empresa BYD.
La cuestión clave es si México cederá ante la presión de Estados Unidos, porque no se puede subestimar la influencia que tiene Washington en el hemisferio occidental. Quiero decir, están justo al norte de los mexicanos y debido a esto tienen una gran influencia. ¿Y qué van a hacer realmente los mexicanos con esta situación? ¿Van a consolidar su relación con China? Creo que sería la opción más inteligente, pero si lo hacen, tienen que prepararse para un gran golpe temporal en sus industrias y en su economía. Sin embargo, las empresas chinas siempre pueden entrar, construir más fábricas y exportar al mundo desde México. Así México se convertiría en un socio clave de China para exportar a mercados como América Latina. No olvidemos que países como Brasil o Argentina están creciendo muy rápido y muchos productos chinos, incluidos los coches de BYD, ya están llegando a Latinoamérica. Por lo tanto, es perfectamente concebible que México rompa con Estados Unidos y se alinee con China para hacer frente a la presión estadounidense. Pero ¿lo harán? Esa es la gran incógnita. En este momento para mí es un cara o cruz. Ahora, la pregunta más interesante. ¿Qué va a hacer China? China exporta una enorme cantidad de bienes a Estados Unidos, más de $500 millones al año. Y sin duda esa cifra caerá. Un arancel del 10% puede parecer pequeño, pero en ciertos sectores donde los márgenes de ganancia son mínimos, un 10% es suficiente para eliminar cualquier incentivo para seguir exportando a Estados Unidos. El primer efecto será que los consumidores estadounidenses tendrán que pagar mucho más por su día a día. Hay por ahí un meme, que no es realmente un meme sino un hecho, que dice que entre el 70 y el 90% de los productos de Walmart provienen de China. Así que cuando los estadounidenses vayan al supermercado, compren muebles, juguetes o incluso algunos alimentos, todos estos productos subirán de precio. Incluso Trump sabe que no se puede castigar a China sin enfrentar graves repercusiones. Si no fuera así, en lugar de subir los aranceles un 10%, los habría subido al 60% o incluso al 100%. No lo hace porque sabe que eso desataría una crisis. Si no, al menos habría impuesto un arancel del 25% a China, como hizo con Canadá y México. Pero el mayor problema para Estados Unidos no es solo la caída del comercio, sino que China está impulsando su propio consumo interno. Y con el tiempo, esto cambiará las reglas del juego. Si China decide fortalecer su consumo interno, varias cosas van a ocurrir. Primero, tendrán que estimular su economía. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? Bueno, China siempre puede emitir bonos, pedir prestado a sus ciudadanos o al mundo, pero lo más probable es que utilice su enorme superávit comercial, que ha acumulado gracias al comercio con Estados Unidos y al resto del mundo. Cada año China genera aproximadamente un superávit de $1 billón. Con el arancel del 10%, esta cifra se reducirá, quizás a 800 o 900 mil millones, pero sigue siendo una cantidad enorme que pueden usar para impulsar su consumo interno. China ya está implementando programas para incentivar el consumo, como la entrega de vales de compra a los ciudadanos o subsidios de hasta el 20% para la compra de vehículos eléctricos. Básicamente Estados Unidos se ha disparado en el pie. Es sorprendente que Trump no vea los efectos secundarios de esta medida. Si China decide usar todos esos dólares estadounidenses para fortalecer su consumo interno, ¿qué creéis que va a pasar con el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos? China no va a financiar su propio aislamiento. No va a tomar sus dólares ganados con el comercio y meterlos en activos estadounidenses. Incluso aunque dejemos de lado la amenaza de que sus activos sean confiscados, como sucedió con Rusia, China sabe que dos cosas van a ocurrir. Estados Unidos seguirá devaluando su moneda porque esta estrategia de reindustrialización mediante aranceles no va a funcionar. Trump tendrá que devaluar aún más el dólar, y si China mantiene demasiados bonos del Tesoro, perderá poder adquisitivo. En lugar de invertir en Estados Unidos, China redirigirá su dinero a proyectos de la Franja y la Ruta de la Seda, fomentará su consumo interno y elevará el nivel de vida de sus ciudadanos. Lo que Estados Unidos acaba de hacer es confirmar que China se convertirá en una superpotencia de consumo aún mayor. Y si China controla las cadenas de suministro del mundo, y además su mercado de consumo sigue creciendo, ¿qué significa eso? Que China se convertirá en una potencia económica global aún mayor. Ahora bien, para nosotros que vivimos en distintos lugares, ¿qué significa todo esto? Pues que hay que prepararse para una crisis global de divisas. El valor de nuestra moneda, sea la que sea, caerá, y es importante entender por qué. Una escasez de dólares estadounidenses es muy probable como resultado de estos aranceles. Debemos de comprender el mecanismo que hay detrás de todo esto. Hoy en día cada país comercia bilateralmente con otros, es cierto. China tiene acuerdos comerciales con Australia, Singapur y muchos otros países, pero la mayoría del comercio mundial no funciona así. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda dominante. Nos guste o no, nos parezca justo o no, es así como funciona el sistema actual. Si Estados Unidos decide imponer aranceles del 10, 20 o el 60% a las importaciones de otros países, significa que Estados Unidos gastará menos dólares en productos extranjeros. Como resultado, el flujo de dólares desde los consumidores estadounidenses hacia las economías globales se reducirá drásticamente. Los exportadores recibirán menos ingresos en dólares,
y esto empobrecerá a los países no solo en términos de recaudación fiscal, sino en términos de acceso a dólares. Cuando esto sucede, vemos situaciones como las que hemos observado en Europa, donde el euro se ha desplomado. Lo mismo ocurre en Brasil, cuyo real ha caído, o con el dólar australiano, que también está bajo una enorme presión. El yen japonés también se está debilitando. Podríamos ver una crisis monetaria similar a la de 2022 repitiéndose, lo que provocaría una fuerte subida de la inflación local en muchos países. El problema es que el sistema está diseñado de tal manera que todos los países tienen deudas con otros, y muchas de esas deudas están denominadas en dólares estadounidenses. Para pagar a sus acreedores y a los tenedores de bonos en dólares, los países tendrán que encontrar formas de conseguir esos dólares. Y la única forma realista de hacerlo es vender sus propias monedas en el mercado abierto para comprar dólares. Eso hará que el dólar suba aún más y debilitará aún más sus propias divisas. Es un ciclo vicioso y Trump acaba de desencadenarlo. Las consecuencias a largo plazo de esto serán extremadamente perjudiciales, no solo para Trump, sino para Estados Unidos en general. A corto plazo, Estados Unidos podría ganar esta guerra comercial. Puede que en los próximos meses o incluso en los próximos 4 años parezca que está funcionando. Pero lo que realmente veremos es una gran diversificación. Los países de los BRICS se unirán aún más con China, con la economía de más rápido crecimiento del mundo. En términos de cadenas de suministro, China está mucho más aislada de Estados Unidos, por lo que no se verá tan afectada por estos aranceles. Esto nos lleva a una mayor desdolarización. En el pasado, China intentaba convencer a otros países de que dejaran de usar el dólar en el comercio internacional. Les decía, algo puede pasar, mejor dejen ustedes de usar dólares y comercien en sus propias monedas. Pero ahora lo que ha hecho Trump es confirmar todas las advertencias de China. Trump acaba de decirle al mundo, China tenía razón. Si Estados Unidos puede hacer esto con sus vecinos como México y Canadá, ¿qué crees que hará con el resto del mundo? De cara al futuro vamos a vivir en un mundo extremadamente polarizado. Esto afectará incluso a la inversión. En el corto plazo puede que haya un aumento en la compra de activos estadounidenses, porque muchos correrán a refugiarse en dólares. Pero a largo plazo, a medida que los países se alejen del mercado de consumo de Estados Unidos y fortalezcan sus propios mercados y bolsas de valores, especialmente en China, la situación cambiará. Lo que Trump acaba de hacer es debilitar el futuro de la economía de Estados Unidos. Sí, suena fuerte. Están muy bien los lemas como Make America Great Again, pero mirando hacia adelante no creo que sea una buena estrategia. Espero, como siempre, vuestros comentarios y nos vemos. Un saludo.